Bienvenidos, en esta hora vamos a ver un pequeño ejemplo acerca de resolver este sistema de vigas y columnas a través del método de rigidezas empleando Excel. Como podemos ver, acá tenemos una estructura. Esta es la tarea que teníamos los compañeros. Es una estructura de 18 elementos hecha de vigas y columnas. Vemos que está apoyada en el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los demás nodos tienen libertad de moverse. Y también podemos ver las cargas que en ellas se están aplicando. Tenemos un sistema de coordenados global para todo el sistema, el cual nos será de mucha utilidad. Veamos. Tenemos las características de los elementos como su área, su momento de inercia en Y, momento de inercia en Z, su módulo de elasticidad, el μ, que nos servirá para calcular el G. Y tenemos su distribución en el espacio. Entonces, ¿cómo se procede a resolver un ejercicio de este tipo? Lo primero que se hace es ordenar la información. Entonces, primero separamos los nodos o los puntos en los que están apoyados y en los que son libres de moverse. Entonces tenemos del nodo 1 al nodo 6, pues están restringidos, son apoyos, y del nodo 7 al 18 pues se pueden mover. Escribimos su distribución en el espacio, con donde está ubicado cada nodo, y luego empezamos a ubicar las cargas conocidas y también a establecer cuáles cargas no conocemos, asimismo los desplazamientos. Sabemos que en los primeros 6 nodos tenemos reacciones que no conocemos, que queremos encontrar, y sabemos que en los nodos libres pues ahí tenemos las fuerzas que en ellas se están aplicando. En X, en Y y en Z, importante destacar el eje Z, debido a que aquí sí tenemos ese otro componente. Cuando estamos hablando de armaduras, únicamente tenemos en la dirección X y en la dirección Y, no tenemos en la dirección Z. En este caso sí tenemos en la dirección Z. Por lo tanto, también tenemos momento alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Como no se nos indica en ningún momento en el bosquejo, pues establecemos que todos son cero. Ahora, los desplazamientos en los nodos sí los conocemos, si idealmente son cero. Y pues los desplazamientos de los nodos libres también es una de las cosas que queremos encontrar. El ejercicio nos dice, hay reacciones, fuerzas de miembro y desplazamientos nodales. Ok, entonces una vez teniendo esto, pues decidimos estructurar la información de tal manera que nos sea de utilidad por miembro, ¿sí? Entonces tenemos en total 26 miembros. El primer paso para desarrollar un ejercicio de este tipo es generar matrices de conectividad, que la matriz de conectividad, como yo la entiendo, es eh, explicar el miembro en sentidos de vectores unitarios. Si nos podemos respaldar un producto unitario, por ejemplo, eh, el miembro 1,7. El miembro 1,7 vemos que solamente tiene pues, dirección en Z, su vector unitario está en Z. Por lo tanto, aquí tenemos el Z. Entonces, vamos a establecer por cada matriz de conectividad, se establece un nuevo sistema de referencia local, donde el eje principal es el eje axial del miembro. Entonces, ¿cómo encontramos estos valores? Pues simple y sencillamente vamos a hacer uso de estas pequeñas fórmulas que tenemos acá. Entonces, para nuestra matriz de conectividad la vamos a armar de esta manera. Como podemos ver, tenemos una matriz de 6 por 6, pero tenemos que estos miembros de acá son 0. Son 0, por lo tanto son datos que ya conocemos y podemos establecer. Ahora, ¿qué pasa con esos de acá? Esos de acá son los que a nosotros nos interesa calcular. El primero corresponde al, eh, en la dirección axial del miembro. El segundo renglón corresponde a un eje perpendicular al eje axial. Y el tercer miembro pues corresponde a un eje que es perpendicular tanto a este como a este, o sea, tanto al anterior como al axial.
Una vez establecido esto, ¿cómo calculamos el primero? El primero tenemos la siguiente fórmula. Para el primero, que sería ix, nosotros tenemos que es la diferencia de coordenadas del eje en x entre la longitud del miembro. Por ejemplo, acá tenemos de 7 a 1. Nos vamos a ver a las coordenadas y tenemos pues las coordenadas de 7 en x es 4 y el del nodo 1 en x, perdón, es 0 y 0. 0 menos 0 es 0. 0 entre la longitud del miembro sigue siendo 0. La longitud del miembro, pues ya sabemos cómo se calcula y se hace de esta manera. Las longitudes ya las tenemos aquí. Entonces no tenemos en x, en y tampoco y en n. Pues en n sí tenemos porque sería la diferencia de coordenadas en z. Y como vimos, pues el del miembro 1, 7 únicamente cambia en z. Por lo tanto ahí tenemos un valor. Entonces si tenemos 4 entre 4 nos da 1. Entonces ya establecemos el primer renglón. 0 en x, 0 en y, 1 en z. Sí, lo estableceremos de esa manera. Ahora, este corresponde al eje axial, el que acabamos de encontrar. Por lo tanto, necesitamos encontrar vectores unitarios perpendiculares a este vector que encontramos. En este caso, como es unitario es 1, es sencillo. Simplemente le vamos a dar un valor en y, por ejemplo. Si decimos que es x, y, z, entonces le damos el valor de 1. Entonces, al hacer el producto vectorial de 1 en z y 1 en y, nos da x negativo. ¿Sí? No sé si se logra visualizar, pero en sí lo que vamos a lograr es a través de la regla de la mano derecha, es precisamente esto que les voy a ilustrar. Bueno, tenemos que está en z es positivo y en y es positivo, entonces al hacer regla de mano derecha, pues nos da x negativo en base al sistema global, ¿sí? Global. Entonces aquí a nosotros se nos genera un nuevo sistema. Este sistema es local para ese miembro, ¿sí? Entonces, así como les veíamos la matriz de conectividad, esta parte es idéntica a la esquina opuesta. Entonces, ojo con esto. Cuando decimos que este es un nuevo sistema referencial local, se refiere a que los miembros que tengan estas propiedades, estas mismas características que el miembro 1.7, van a tener la misma matriz de conectividad. Por ejemplo, el vector, perdón, de conectividad, la matriz de conectividad para el miembro 713. El miembro 713 va a tener exactamente el mismo sistema local de referencia, así como todas las demás vías que van hacia arriba en la misma dirección. Entonces, eso se nos haría más fácil el hecho de generar únicamente matriz de conectividad y decir pues que esa matriz de conectividad representa a tales miembros. En este caso sería 1, 7, 7, 13, 4, 10, 10, 15, 5, 11, 11, 18, 12, 16, 6, 12, 6, 9, 9, 14, 2, 8 y 2, 17. En general, esos miembros compartirían la misma matriz de conectividad, por lo tanto solo es necesario calcularla una vez y de anotarlas en el esquema. Ok, como pueden ver también acá tenemos una matriz de cargas donde indicamos las cargas en X, en Y y en Z para el primer nodo, en X, Y y Z para el siguiente nodo. Ojo, estamos hablando de nodos que tienen la libertad de moverse. Así cuando dije primer nodo me refería al nodo 7. Bien, una vez ya establecida la matriz de conectividad, que si nosotros analizamos la matriz de conectividad IJ es igual a menos la matriz de conectividad JI, porque me muevo en dirección contraria. Entonces, si de 1 a 7 subo, 7 es positivo, y de 7 a 1, pues bajo, entonces 7 es negativo, y así voy calculando cada uno de los vectores restantes. Ahora, ¿qué pasa cuando es, por ejemplo, en la armadura, en el sistema en el pórtico, tenemos miembros que no van exactamente en dirección de, eh,
de los ejes desde el sistema global. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Tenemos el caso del miembro 1317. Entonces, el primer renglón que corresponde al eje axial lo calculamos. Si se calcula normal, el eje axial. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el otro? Hacemos producto punto. El producto punto nos dice que su multiplicación para que sea perpendicular tiene que darnos cero. Entonces, si hacemos la comprobación, sería x por x más y por y más z por z. Eso nos tendría que dar cero. Y efectivamente nos da. Entonces, ¿cómo logramos eso? Simplemente reescribiendo los valores intercambiados y con un signo cambiado. Y pues para el último hacemos producto vectorial y obtenemos el respectivo vector unitario. Bien, ahora sí, una vez tenidas las matrices de conectividad, pasamos al siguiente punto que es bastante importante, que son las matrices de rigidez local. Ok, para la matriz de rigidez local nosotros tenemos esta estructura para un sistema de vigas y columnas, donde tenemos que únicamente necesitamos obtener las matrices que se encuentran en la esquina superior izquierda y en la esquina inferior izquierda, debido a que el otro lado de esta matriz, la otra parte, es exactamente igual a ella. ¿Sí? Entonces únicamente necesitamos calcular esta de acá. Donde tenemos que las de arriba pues son las directas y las de abajo son las cruzadas. ¿A qué me refiero con directas y cruzadas? Pues cuando digo directas, me refiero a que estoy en un punto del miembro y quiero establecer la fuerza en ese punto del miembro. Entonces, estoy analizando únicamente ese punto del miembro. Y las cruzadas son cuando estoy en un extremo del miembro y veo el otro extremo del miembro para analizarlo. Ya vamos a ver eso un poquito más a detalle. Entonces, aquí tenemos las características, las longitudes en centímetros, porque nuestra área está en centímetros cuadrados, nuestra área está en kilogramos sobre centímetros, entonces, y nuestro momento de inercia en centímetros a la cuarta. Entonces, necesitamos toda una congruencia de signos y de unidades. Entonces, lo único que es de ir haciendo es de ir armando las matrices, ¿sí? Si podemos ver, aquí se encuentran las ecuaciones en la hoja de Excel, donde buscamos la información en la tabla de acuerdo a su correlativo y obtenemos los datos. Por A entre L, 12 por IZ entre L cubo. Y así obtenemos la matriz de rigidez local directa para el miembro 1,7 y la matriz de rigidez local cruzada para el miembro 1,7. Y destacamos siempre que la matriz directa IIJ es igual a la matriz de rigidez local JJI. Y la matriz cruzada IJ es igual a la matriz cruzada JI. Entonces ahí no hay donde perderse, es la misma. Entonces, ojo acá, vamos a obtener, así como vimos en las matrices de conectividad, donde generábamos un nuevo sistema local para ciertos miembros, ¿sí? Lo mismo es para la matriz de rigidez local. Ahora, ¿de qué depende la matriz de rigidez local? Se fijan, depende exclusivamente si todas las secciones transversales son iguales. Ojo, si todas las secciones transversales son iguales, la cantidad de matrices de rigidez local depende de las longitudes de miembros, ¿sí? Depende de las longitudes de los miembros. ¿Por qué? Porque está relacionado únicamente con el y todas las demás características son propias del elemento. El área transversal, el módulo de elasticidad, las inercias, ¿sí? De cada elemento. Entonces, depende única y exclusivamente de las secciones, de las longitudes de los miembros, cuando la sección transversal es la misma, ¿sí? Hay que tener muy claro esto. Muy claro. Muy bien, entonces, una vez generadas las matrices de rigidez local y las matrices directas y las cruzadas, entonces vamos a pasar a las submatrices de rigidez global. Ahora, si analizamos lo que les mencionaba, de que se hace una matriz de rigidez local según o sea, depende de la longitud, si todas las secciones transversales son iguales, nosotros tenemos que, vamos a hacer cuántas matrices de rigidez local. Simplemente hubiese bastado con hacer
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 matrices de rigidez local. Es decir, que hay 6 diferentes longitudes de miembros en nuestra estructura, en nuestro pórtico. Por lo tanto, nosotros nos hubiéramos ahorrado de hacer todas estas que ustedes ven en pantalla, que hice la de los 26 miembros, pero lo hice así pues para mayor comodidad a la hora de llamar funciones más adelante. Bien, prosigamos. Una vez teniendo esto, vamos a pasar a las submatrices de rigidez global, que las submatrices de rigidez global lo que nos ayudan es a armar la matriz de rigidez global, ya completa. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues acá tenemos unas ecuaciones, donde tenemos que también vamos a tener submatrices de rigidez global directa, y vamos a tener también cruzadas. Okay. En las directas, ¿a qué me refiero? Pues cuando estoy eh, en un extremo del miembro, y analizo ese mismo extremo del miembro. ¿Sí? Entonces, como les decía, estamos en los K77. Decimos que estamos analizando el nodo 7, la fuerza en 7 y el desplazamiento en 7. ¿Sí? El subíndice 1 me denota el extremo sobre el que actúa la componente, es decir, la fuerza, y 2, el extremo alejado, donde se realiza el desplazamiento. Pero en este caso analizamos, decimos que en el mismo punto tenemos donde actúa la fuerza y aquí se da el desplazamiento. Entonces, ¿cómo obtenemos esta? Pues analizamos todas las que convergen en 7. Sería de 1 a 7, 8 a 7, 13 a 7, 17. Bueno, aquí tenemos de 7 a 1, de 7 a 8, de 7 a 10, de 7 a 13. Entonces, aquí se encuentra la fórmula. La matriz de rigidez local directa, IJ es igual a la matriz de conectividad IJ traspuesta por la matriz de rigidez local, K minúscula, directa, por la matriz de conectividad IJ. Entonces, aquí tenemos pues la ecuacióncita donde vemos que llamamos a la matriz de conectividad del 26 al 31, que sería, ojo, de 7 a 1. De 7 a 1, no de 1 a 7, serían con los valores negativos. Obtenemos con eso, lo multiplicamos por la matriz de rigidez local directa, K minúscula, y por la matriz de conectividad que teníamos, sin transponer. Hacemos este mismo procedimiento para cada valor que converge en 7 y luego realizamos una sumatoria. Y pueden ver la sumatoria de las matrices. Sí, entonces esto para qué nos sirve, ya vamos a ver a la hora de generar la matriz de rigidez global. Pero hay que tener ojo con esto. Fuerza aplicada en 7, desplazamiento en 7. ¿Sí? El primero indica la fuerza, el segundo el desplazamiento, pero es en el mismo nodo donde estoy parado. En el caso de 8, pues tenemos lo mismo, todo lo que converge en 8. Y luego realizamos una sumatoria. Así 9, así 10. Ojo, solamente vamos a hacer esto para los nodos que tienen libertad de moverse. ¿Sí? Solo los que tienen libertad de moverse. Es decir, del 7 hasta el 18. Bien, ahora calculemos las cruzadas. Siempre de los que tienen libertad. La diferencia en la ecuación es que la traspuesta del final no es IJ, sino que JI. Por lo tanto, si nosotros sacamos de 7 a 8, como pueden ver aquí, la fuerza se aplica en 7 y los desplazamientos en 8. Entonces, me pongo acá y veo la matriz de conectividad CH. Este rango corresponde a las que están así bien, de 7 a 8. Y N pues corresponde a lo opuesto de JI. La primera siempre traspuesta. Bien, en este punto tenemos la submatriz de rigidez global cruzada, ¿sí? Que se encuentran todas. Y por último, pues también necesitamos calcular las matrices de rigidez, submatrices de rigidez global cruzadas, pero para los apoyos, donde se encuentran los apoyos. ¿Sí? Tendríamos 6 en total. Ok, una vez hecho esto, pasamos a ordenar nuestra matriz de rigidez global.
Aquí nos podemos adelantar un paso. Si nosotros sabemos que la matriz de rigidez global se divide en cuatro partes, que es K11, K21, K12 y K22, K romanos. Entonces, sabemos que K romanos 11 corresponde a toda la información de los nodos que se pueden desplazar. La parte de K romanos 21, tanto 21 como 12, corresponde a los elementos donde se encuentran los apoyos relacionados con nodos que sí se pueden desplazar. Y K romanos 22 corresponde al análisis que se hace de fuerzas sobre el apoyo y los desplazamientos sobre el apoyo, pero como los desplazamientos sobre el apoyo son cero, esas matrices son cero. Por lo tanto, eh, solo nos importan los primeros tres cuadrantes que comentaba. Ahora, ¿cómo empezamos a ordenar esto? Ordenamos de la siguiente forma. Debido a que B y J es igual a JI, BJI, pues podemos hacer la misma relación acá. Vemos acá las sumatorias de los directos 7, 7, 8, 8. Por eso realizamos una sumatoria de todo lo que converge ahí. 9, 9, 10, 10. Y así hasta llegar al último. Ahora, ¿qué pasa con este? Si yo saco 7, 8. Si la matriz de rigidez global 7, 8 es igual a de 8 a 7, debido a la teoría. Entonces, puedo venir acá solo a ordenarlo de esta manera. Sí, 7, 10, 17. Se encuentra por acá, 17. Y empiezo a ordenar esta matriz. ¿Sí? Sabiendo que IJ es igual a JI. Entonces, así generamos el K11. Luego empezamos con el K romanos 12, donde tenemos 17 y tenemos también 71. Uy, tenemos 71. ¿Sí? Debido a esa igualdad, ¿sí? Que de IJ y JI. Bien, una vez ya tenemos esta matriz enorme, que nos relaciona toda la información de nuestra estructura con, con la rigidez de ella, ¿sí? Vamos a empezar a aplicar ya lo que corresponde para hacer los cálculos necesarios para determinar lo que nos están pidiendo. Ahora, de esto vamos a extraer una matriz de rigidez global reducida. ¿Pero cuál es la reducida? Simplemente es esto, K romanos 11. Esa es la matriz global reducida. Entonces la extraemos en la siguiente hoja, aquí la podemos ver. La extraemos y la invertimos. Y la invertimos. Para eso, vamos y sacamos la inversa de la matriz. Si la matriz inversa pues no se resuelve es porque el determinante da 0. Y si el determinante da 0 es porque hay un error en algún dato anterior. Bien, con esta información ya podemos empezar a calcular lo que nos solicitan y lo haremos de la siguiente manera. Empecemos con los desplazamientos. Para calcular los desplazamientos, para calcular los desplazamientos en globales en los grados de libertad, vamos a hacer uso de esta pequeña fórmula. Los desplazamientos 1, que son los desplazamientos de los nodos donde hay libertad de moverse, es igual a la inversa de K romanos 1, 1 por la matriz de cargas en los nodos donde hay libertad. Bien, entonces la matriz inversa ya la teníamos, entonces la multiplicamos por la matriz de cargas, donde tenemos que el primero corresponde a X, el segundo corresponde a Y y el tercero corresponde a Z. Estas son cargas, cargas lineales. Y los otros tres corresponden a cargas, a fuerzas, perdón, angulares, son momentos angulares torsionantes. Realizamos el producto de ello y esto nos genera desplazamientos. Genera desplazamientos. El primero, pues, obtenemos esto. Entonces, el primero corresponde a la dirección, al desplazamiento en la dirección X global, porque las cargas están según las direcciones globales, ¿sí? En X, en Y y en Z.
alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Por lo tanto, este es el desplazamiento lineal en X, desplazamiento lineal en Y, desplazamiento lineal en Z. Este es el desplazamiento alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Alrededor del eje Z para el nodo 7. Para el nodo 7. Tenemos también para 8 sus respectivos desplazamientos de los primeros tres lineales, los otros tres angulares para el nodo 8. Y así para cada uno de los nodos que teníamos hasta el nodo 18 en los grados donde hay libertad de moverse, siempre respetando los primeros tres para lineales x, y, z el, eh, según lo que vendría a ser el sistema de referencia global que teníamos. Y esto pues alrededor de cada uno de los ejes x, y z respectivamente. Bien, procedemos entonces, aquí vemos pues, que se ordena el mate de desplazamiento de esa manera para poder llamarlo en la siguiente parte. Porque una vez obtenidos los desplazamientos podemos calcular las reacciones. Porque la fórmula o la ecuación de las reacciones nos dice que P, romanos 2,2, que serían las cargas, las reacciones en los apoyos, es igual a romanos 2,1 de rigidez global por los desplazamientos o pues o interpretación extensa, ¿no? Entonces, donde tenemos que esto por esto es los desplazamientos. Entonces, simplemente es llamar a la parte de la matriz de rigidez global que corresponde a Romanos 2.1. ¿Qué es esto? Pues corresponde a la parte que me relaciona los nodos donde hay posibilidad de moverme con los apoyos, ¿sí? Donde se restringen los apoyos. Entonces, multiplicamos esa matriz que, bueno, Romanos 2.1 es igual a Romanos 1.2, de acuerdo con haciendo el análisis, ¿no? Que IJ es igual a JI en algunos casos. Entonces, podemos hacer esta relación. Una vez teniendo eso, lo multiplicamos por los desplazamientos que nosotros ya obtuvimos. ¿Sí? Que nosotros ya obtuvimos. Entonces, simplemente es hacer el producto matricial. Ahora, estas reacciones que me indican, pues es lo que impide moverse en X, impide moverse en Y, en Z, alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Son las restricciones que tiene. Son 6 restricciones. Cabe destacar, vamos a mencionar que los desplazamientos están en centímetros y las reacciones están en kilogramos debido a que son las unidades que se han venido trabajando. Entonces, así también para el nodo 2 o el punto 2, la primera reacción es en la dirección X, la segunda reacción en la dirección Y y la tercera reacción en la dirección Z. La cuarta es alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z. Así obtenemos las 6 reacciones correspondientes para cada uno de los nodos. En total tendríamos pues 36 reacciones. La mitad de ellas son lineales y la otra parte pues son las angulares. Ahora, ¿cómo hacemos para obtener las fuerzas internas en el miembro? Veamos. Bien, para empezar, las fuerzas internas, pues nosotros tenemos una formulita, que la formulita me dice que las fuerzas internas es igual a la matriz es igual a la matriz de rigidez local, es decir, K minúscula, directa. Esto es para IJ, ojo, directa y IJ por los desplazamientos en los extremos, IJ más la matriz de rigidez local cruzada por los desplazamientos en extremo JI. Entonces, esto es para fuerza IJ. Entonces, también tenemos que calcular para la fuerza JI, que sería lo contrario. Ahora, ¿por qué estas fuerzas internas no podemos decir que FIJ es igual a FJI? Pues por las conexiones que tienen entre miembros, debido a que no va a ser el mismo desplazamiento, por ejemplo, decir 1,7 se va a desplazar diferente al miembro, pues 8,7 o 13,1. Entonces van a haber cambios debido a la conexión con los demás miembros. Por lo tanto, tenemos que calcular esa fuerza interna.
Asimismo se puede ver también en la ecuación, pues si el desplazamiento en extremo es distinto, pues a la hora de cambiar esto, porque digamos, para fuerza JI tendría que ser la matriz de rigidez local y IJ por el desplazamiento en extremo JI más la matriz de rigidez local JI por los desplazamientos en extremo IJ. IJ. Entonces, tenemos esa variante, sí, sí que va a cambiar. Entonces, la matriz de rigidez local ya la tenemos, pero ¿qué nos falta? Pues nos faltan los desplazamientos en extremo para cada miembro. Entonces, ¿cómo se calcula esto? Pues aquí lo tenemos. Para IJ es la matriz de conectividad IJ por los desplazamientos. Y para JI es la matriz de conectividad JI por los desplazamientos. Entonces tendríamos dos desplazamientos en extremo para el 1,7 y para 7,1, destacando siempre el 1,7 que nos estaría indicando entonces. Nos estaría indicando el extremo que va a tener 7 si yo me paro a verlo desde 1. Y ese sería el extremo que va a la deformación que va a experimentar. Perdón, sería al revés. La deformación que va a experimentar 1, si me paro desde 7, ¿sí? Porque si el 1 sería el que está en análisis y 7 es el lejano, sí, es el nodo lejano. Entonces, ¿qué deformación extrema va a experimentar 1 si yo estoy parado si mi nodo lejano es 7? Pues sería 0 debido a que 1 es un apoyo, no se va a mover. Ahora, ¿cuál va a ser el desplazamiento en el extremo 7 si lo vemos desde 1? Pues ahí sí ya tenemos valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esto es I, recordemos el primer valor es I y el segundo es J. Y los desplazamientos aquí son para I, es decir, para el primer valor. Entonces, ¿cómo se interpretaría esto? Decimos el desplazamiento en extremo que experimenta 1 del miembro 1,7. Y pues tendríamos la matriz de conectividad 1,7, ¿sí? La matriz de conectividad 1,7 que pues la podemos corroborar nosotros acá, 1,7. Y esta, exactamente esta, pues la multiplicamos por los desplazamientos en 1, que ya obtuvimos, que estos desde el principio los teníamos, que eran 0 porque era un apoyo. Entonces, si multiplicamos una matriz por una matriz que es 0, todo es 0, pues sus desplazamientos en extremo del miembro 1,7 en 1 son 0. Ahora, si analizamos los desplazamientos en extremo que experimenta 7 del miembro 7,1, esto es de 1, pues sí tenemos desplazamientos en 7, porque es un nodo que tiene libertad de moverse, y así obtenemos el resultado. Y así vemos que no es lo mismo el desplazamiento en extremo 1,7 que 7,1. ¿Sí? Son muy, muy distintos, por lo tanto yo no puedo ir llamando uno, puesto que son distintos, ¿sí? Vamos a obtener valores distintos, no va a ser el mismo. Entonces, los desplazamientos estos, sí, evidentemente, pues son los mismos, ahí no va a haber cambio porque son los desplazamientos que encontramos y los desplazamientos en extremos sí van a ir cambiando. Ahora, una vez le he explicado esto, que sería la conectividad por los desplazamientos del nodo I, el nodo J, depende de cómo se esté viendo. Si es el 1939, sí. Si es el 1940 es J. Entonces, estos valores los vamos a ocupar nosotros acá. Entonces, como podemos ver en la ecuación cita tenemos desplazamiento IJ, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos analizando la fuerza 1,7, esto es I y esto es J, y esto es J, entonces esta sería para I, creo que está, sí, ahí está, sería para I, vamos a eliminar este comentario, para I, y esta sería pues JI, como está ahí bien indicado, y esta pues sería la matriz de rigidez local, que corresponde a la directa y esta es la cruzada. Entonces ya tenemos de 1 a 7. ¿Qué pasa con la fuerza interna de 7 a 1? Pues simplemente acá tenemos la directa
pero ahora la directa se va a multiplicar por la, eh, la matriz de desplazamiento en extremo JI. Y acá por la IJ. ¿Sí? Que está mal el comentario, pero es la IJ. Entonces, así obtenemos las fuerzas internas. Ahora, esta es la fuerza interna en el eje X, fuerza interna en el eje Y, fuerza interna en el eje Z, la fuerza o el momento alrededor del eje X, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z del miembro 1,7. Asimismo, podemos ver que no va a ser la misma fuerza interna del miembro 1,7 que del miembro 7,1, ¿sí? Algunos valores pues, pueden ser iguales los que no se conectan con nada, pero podemos ver que otros sí cambian, ¿sí? Por ejemplo, si lo analizamos, vemos que este en Z cambia el signo. ¿Por qué cambia el signo? Porque es una orientación totalmente distinta, uno va hacia arriba, otro va hacia abajo. Y también podemos ver el cambio que experimenta el momento alrededor del eje Y. Si alrededor del eje Y, si hay cambio, se puede evidenciar. Y así sucesivamente podemos ver para el miembro 8,2 pues va a cambiar el axial al miembro porque uno va hacia arriba y otro va hacia abajo. Y también experimenta cambio en el eje Y, alrededor del eje Y. Entonces, estas fuerzas, pues las unidades son kilogramos, porque son las unidades que venimos trabajando para fuerza. Entonces, así se resuelve este problema. Podemos ver, se obtienen todas las fuerzas internas. Entonces, así damos solución a todas las interrogantes que se nos planteaban al principio. ¿Sí? Calculamos las reacciones, las fuerzas internas y los desplazamientos modales. Entonces, con esto concluye la pequeña explicación del ejercicio. Espero que les sea de utilidad. Saludos.